Hoy estoy contenta, estoy muy contenta de estar brindándoles a ustedes este nuevo episodio de Ampliando la Mirada, porque tengo una persona muy especial conmigo. Ella es Flerida Isabel Monegro Pellerano. O sea, ya sabrán que es Todos mi... los nombres. Todos los nombres, pero es mi hija mayor. Es la mayor de las chicas de la Legión, de la rama femenina de la familia. Y hemos trabajado juntas, hizo educación, fue parte del staff de Retoños. Y como madres primerizas en épocas tan diferentes. Yo en el año 85 y bueno, ya nació Alexander y luego en el 87 y luego ella en el 2013 cuando nació la próxima generación de ellos, que es Gael David, pues hay unas miradas completamente diferentes. Y eso es lo que queremos sumarle a ustedes hoy en Ampliando la Mirada. Hola, Play. Bienvenida a este espacio. Gracias. Yo quiero como ponerle de introducción, porque no sería justo de hablar de esa línea femenina y no mencionar a tu abuela. Porque al final de cuentas, y si voy caminando como un poquito más para arriba, yo siento que en nuestra línea femenina, cuando mamá apostó a ser de una familia diferente, ella quería realmente, o sea, buscaba en su concepto de lo que querías en familia, eh, otros patrones de cosas que no funcionaban que ella tal vez experimentó dentro de su propia casa. Yo me acuerdo que cuando supimos la noticia de Alexander, ella me entregó un libro del año de la nana. Y fue para mí poderoso porque yo ese libro yo lo sentía como un permiso para la maternidad, como eh, de alguna manera como la capacidad, es como el mensaje de que yo podía hacerlo también y que como que como que ese concepto de mamá que ella había generado en nosotros, medio bastante mamá gallina, lo podíamos replicarlo, pero aunque ese mamá gallinismo de ella no fuera tal vez el más adecuado y lo hubiéramos, lo hemos ido aprendiendo, incorporando otras cosas en el camino. Porque hemos aprendido muchas cosas en el camino. Pero yo siento que eso no solamente permeó la mirada que yo tenía con respecto a ser mamá de ustedes, sino que también era como hasta dentro del mismo colegio, el mismo trabajo, mi propia dinámica, como que en términos del sentido profesional, como que eso también impregnó dentro de ese proceso. Definitivamente. Creo que en el colegio también tú eras muy mamá gallina. Sí. Creo que todo el mundo que pasó por ahí puede atestar a eso. Sí. Y, y cuando tú tuviste a Gael, fue... Yo siempre decía que cuando nacieron cada uno de ustedes, como que yo veía la vida continuada en este pedacito, como de este tamaño. Y cuando nació Gael, eh, yo me sentí experimentando ser mamá, o sea, estar embarazada de ti de nuevo. Y como era,
cómo de recibirlo así, la vida se veía así, en términos de, es una sensación de que la historia no termina ahí, sino que tiene como más, como que es más largo, como que el tránsito tiene más tiempo para continuar. A mí me encantaría con bueno, claro que yo como mamá siento que si yo me hubiera quedado tal vez en los dos que yo decía, que eran tú y Alexander, yo decía, les hubiera dañado, pero por favor. Que es que era como tal vez replicando mucho el modelo que mamá tenía, mucho, era mucho, o sea, yo sentía que si yo me salía como de ese guión que yo había vivido, eso no, como que no iba a salir bien, entonces, pues bueno, ustedes fueron llegando y fueron llegando más y entonces eran más, entonces era difícil. Era menos mano, menos atención. Era más difícil poder como estar ahí. Y siento que ya cuando tú llegaste a ese proceso de la maternidad, pues era otra cosa. Sí, no, yo creo que para mí inclusive cuando habiendo estudiado educación, trabajando en el colegio, teniendo, vamos a decir que un conocimiento pedagógico, igual al tener a Gael fue un reto donde como que si a uno se le olvida todo lo que uno sabe y uno dice, bueno, ¿a qué recurro? A mi mamá. Y al final del día, en todo ese proceso, tú lo que quieres es como al inicio tener esa parte de como ese apoyo emocional, aunque uno no haga las cosas de la misma manera y no repita como todas las abuelas que es normal que te digan hasta cómo ponerle la cremita de la nalguita, pero como esa... No, perdón, pero mamá me decía, Flérida está manejando muy bien ese niño, ella que no sé qué, que yo cuánto. Ella se sentía muy, ella lo decía, ella se sentía muy pavonada, porque decía como que esa nieta lo estaba haciendo, como que ella lo está haciendo bien. Al principio, como que tú no sabes lo que tú estás haciendo y tú recurres bueno, quién sabe, bueno, quién sabe la mamá, la abuela, las mujeres que están en tu vida. Y luego de ahí, pues cuando uno se siente como cómodo, pues uno se va como despegando y va como averiguando sus propias maneras de manejar las cosas y como diseñando su propio estilo, vamos a decir. Pero indiscutiblemente que yo creo que el reto en ese momento, obviamente las cosas han cambiado mucho en 9 años. Oh, por Dios. Sí, pero, ya lo estamos viendo con Sofía. eh, como que el tener el apoyo y tener la enseñanza previa o el aprendizaje previo, vamos a decir, sí hace una diferencia en lo que como esos primeros pasos, vamos a decir, como mamá. Y bueno, eso tiene todos sus retos, como tú mencionabas que tú eras muy mamá gallina al principio con los dos. A mí me costó que al final del día, bueno, Gael se ha quedado siendo hijo único, pero como poder aprender Balancear. a balancear y como enseñarle otras maneras de, tú sabes que él no es el ombligo del mundo y el mundo no gira alrededor de él, pues
tiene sus retos diferentes, porque indiscutiblemente que tener dos niños chiquitos al mismo tiempo y que se lleven nada más 1 año y 2 meses, pues tiene sus retos, pero también Sí, ser el centro de atención. eran dos mellizos, era un par de mellizos desfasados. Sí, bueno, pues tener Realmente. el único, pero que tú seas la mamá, el centro de atención de ese hijo, pues también tiene sus retos. Y bueno, pues lleva a que tú como mamá, pues yo he tenido que suplir para él una parte como de aprender a socializar y aprender a jugar y una serie de cosas que normalmente se dan con los hermanos, pues yo he tenido como que hacerla yo y propiciarle a él con amiguitos, con día de juego, con, perdón, con otros momentos que él pueda como aprender otras cosas que normalmente se dan como en esa hermandad que él no tiene, pues No, me ha tocado a mí. No, y hay algo que para mí como que yo no lo he experimentado y no sé si era miedo, pero de alguna manera cuando nació María Josefina, que estuvo la posibilidad de irse a vivir fuera, con la crisis de los 90, que se llegaron a sacar los pasaportes y toda la cosa, yo dije, yo no me voy, yo me quedo y yo no nada. Entonces, de repente tú con un niño relativamente chiquito, dijiste, yo me quedo. eh, y aunque Alexander ha sido como una familia en términos de tu Sostén. sí, soporte, como sostén, cercanía, ¿tú entiendes? Pero también es, eh, ¿cómo te digo? Como que tú diste un paso más allá. A mí me pasó en diciembre cuando yo fui, que tú me dijiste, esta es mi realidad, y yo me quedé... Sí, cuando me quedé de que un día dije como que chipillé y yo dije hice así Que tuvimos un desacuerdo en el súper, sí, que tú no querías que Gael se fuera caminando solo y por yo el súper. dije el diantre Es verdad, no, sí. y no, pero para mí yo lo he dicho de diferentes maneras, pero tal vez es como interesante siendo ya tú mi hija que estás aquí, como que yo siento que yo todavía estábamos relajando el otro día de que si yo como que no llamo y que no estoy atrás y que tal y cual, que estábamos relajando con Marijo y eso, creo que sí, era con María Josefina. Y yo siento que busco la manera de respetar las decisiones y la individualidad de cada uno de ustedes, porque al final de cuentas tú estás en el sitio que tú quieres. Eso que yo comencé a manejar en 1985 y que se podía hacer porque había otro contexto, porque tu abuela aparecía, porque aparecía tu abuelo, porque no sé qué. Alexander se cortó un día y él me dijo, no, yo lo llevo a la clínica y yo qué sé yo. O sea, como que esa dinámica que es tan aglutinada de la familia a esta dinámica como más independiente, pero más independiente, pero también como con menos soporte, vamos a decir. Eso es otro contexto, completamente diferente. Sí, no, indiscutiblemente que me acuerdo ese día y no, o sea, ha venido un proceso porque igual para mí, al mudarme a Canadá y quedarme sola, pues también, o decidir, cuando tomé la decisión de separarme, pues indiscutiblemente que vamos a decir que habían cosas que, como que no es lo mismo llamarlo que verlo venir. No, claro. Y todo lo que implica en la vida familiar, indiscutiblemente que el vivir aquí, pues
yo tengo una serie de soportes donde la vida en Dominicana está comprendida de la familia, gente que tal vez que tú le pagas que trabaja en tu casa, de los tíos, los primos, los amiguitos, la gente, los amigos de infancia. No, que los amigos se juntan de otra manera, que no es con cita, como de que de tal hora a tal hora. Entonces, que diantre, pero son niños. Bueno, pero la gente tiene su agenda y es así, de tal hora a tal hora. Entonces la vida, pues, como mamá soltera, y no solamente soltera, sino que como yo sola allá, porque no viven los dos padres en el mismo país, pues sí incluye unos retos donde vamos a decir que ser como un poco más creativo y sí incluye como un nivel de independencia que, bueno, mi hijo Gael ha tenido que yo darle y que él como manejar, vamos a decir. Porque ese día, me acuerdo como ahora, que andábamos en el súper y yo le doy la libertad porque entiendo que está en un lugar seguro, cerrado, donde, él no, donde yo entiendo que yo confío en él. Y si no andamos en el mismo pasillo, no es un problema, no es que yo lo dejo media hora que se vaya, pero, No, pero claro. hay un nivel de confianza donde yo sé que si él se separa, él va a volver. Y yo sé que para ti en ese momento fue muy chocante porque como que aquí en República Dominicana las cosas tienen que ser diferentes por el tipo de vida que llevamos. No, y no solamente eso, es como que yo soy la que no vivo allá. No, Claro, o sea, era una adaptación. Es como que... es como que... es como si me hubieran puesto 220 en lo oído. Claro, al principio yo también, o sea, y lo que tú decías al principio del, vamos a decir, como de esa transición de entender cómo a uno lo criaron y ir como diseñando y adaptando lo que a cada quien le funciona, pues a mí también me costó readaptarme, vamos a decir, en Canadá, donde yo, no sé, yo iba a los parques y los niños se iban y volvían y los papás no lo veían, pero todo el mundo estaba bien y todo el mundo estaba tranquilo y como que no había una preocupación de que nadie, que lo iban a secuestrar, de que iba a venir uno a robarte el celular o la cartera y como que todo el mundo estaba tan tranquilo. De hecho, te pasó ayer que te dijeron, guarda ese celular. Sí, alguien en la calle me dijo, doña, no ande con ese celular allá afuera. Y yo, verdad que no tengo. Entonces, como todo ese proceso. Y bueno, el estar allá, muchas personas me han preguntado, después de que todos los cambios que han habido en mi vida, de que si yo no me iba a volver a vivir para acá, pero la verdad es que mi hijo y yo estamos muy felices en Calgary y para él también ha habido muchos cambios en los últimos años y realmente para mí es muy importante darle esa estabilidad, que él continúe y haya como una línea como la misma línea que pueda continuar. Y no, la verdad es que estamos muy felices allá y no nos vemos ninguno de los dos. Venimos de vacaciones, pero no nos vemos ninguno de los dos. Yo tengo que decir que si hay algo que yo como en extrañar en mi rol de abuela, vamos a decirlo, y tal vez dentro de ese guión de familia que hemos tenido, yo dije, tengo que concluir que para mí, o sea, concluir para mí que yo no voy a tener la comida de los domingos. No lo voy a poder tener. No, va a ser la cena de Navidad o los días de Navidad, pero no voy a tener la comida de los domingos, de todos los domingos, como 40 y pico de años. Y extraño eso. O es algo que me hubiera gustado realmente tenerlo. Realmente sí. Porque siento que tus abuelos sí sembraron eso de manera positiva y eso es
cohesión, sobre todo para ustedes, importante. Sin embargo, como abuela de Gael, ah, lo siento tan sabroso, tan como, wow, como con tanta, no información, sino con una capacidad con un nivel de razonamiento y una cantidad de cosas que yo me digo, y ese niño se hubiera podido, o sea, él sería el mismo, okay, tuviera la misma, el mismo nivel de razonamiento si él estuviera aquí. Yo no, y me alegra eso. Me alegra sobremanera. Bueno, yo creo que dentro de la dinámica familiar de nosotros, pues, extendida, indiscutiblemente que a mí me encantaban los domingos donde casa abuela y tener esa unión, pero también creo que se puede construir, que las cosas se pueden hacer de otra manera y que usted hizo un muy buen trabajo porque por alguna razón todos sus hijos todos nosotros tuvimos ese permiso de hacer la cosa diferente. Yeah. O sea que, y no tener que, no sentir la obligación de que había que llenar las expectativas o los zapatos o hacer lo mismo. Aunque yo trabajé contigo en el colegio y al final compartimos el cierre, hicimos todo el proceso juntos, pero yo no había como, no era obligado, no era una obligación familiar. Yo era la única, de 5, la única que tuve en el colegio. O sea, es muy evidente, ¿verdad? Y creo que creo que eso es más importante, que cada quien pueda como llenar su propio zapato y que pueda seguir su propio camino. Y creo que eso es más rico, aunque estemos en diferentes lugares del mundo, aunque no hablemos todos los días. Tú nunca has sido una mamá de llamar todos los días, eso no es nuevo. No, eso no es nuevo, pero no. Yo lo inferí, porque ahora como mamá me ha tocado vivirlo también, que Gael vino a visitar a su papá. Yo tampoco soy de llamar todos los días. No porque creo que simplemente esté haciendo lo mismo, sino porque me siento tranquila y confío claro, en que donde él está cuidado, está atendido, no, y que no y él está eso, feliz. Es que yo siento que si tú hiciste lo que tú tenías que hacer en la época que estaban, que eran cuando estaban chiquitos. Sí, pero en mi caso el mío está chiquito. Él está chiquito, pero él tiene 9 de edad, pero ya va como por 16. De verdad. Yo entiendo, o sea, yo me siento tranquila en ese sentido donde aunque yo no esté ahí, él está atendido, está tranquilo y si él necesita algo de mí, yo sé que él me va a llamar y me va a decir y como quiera yo lo llamo, obviamente, pero no es una cosa de todos los días, ni estoy pendiente qué tú estás haciendo, dónde tú estás y a dónde fuiste y qué te dijeron y o sea, siento un nivel de tranquilidad de la independencia que él tiene, porque yo sé que si algo pasa, él me lo va a decir. Claro. Con las conversaciones que ustedes han tenido de manera individual con él, tanto tú como papi, me han dicho que él es todo un filosofador sí, y sí. Que habla de unos temas que... Confucio, está como Confucio, Aristóteles, está más o menos por ahí. Y bueno, tener un hijo... no diría como de alto rendimiento, pero como demandante. De menudo para devolver, porque él tiene mucho menudo para devolver. Sí. Demandante no en el sentido como de atención, sino como de conocimiento, de información, o sea, él es muy curioso, quiere saberlo todo, quiere que tú le expliques.
desde que él era chiquito. Sí tenía sus retos, pero entiendo que en su vida y en su desarrollo como persona, pues eso es algo que yo no me he tenido nunca que preocupar, gracias a Dios, pero, o sea, es más demandante para mí en el sentido de que yo tengo que darle más en ese sentido, pero al final entiendo que es como ha sido llenando como una base y una zapata donde ya después yo no figuro tanto en esa parte, vamos a decir, como que él mismo va a salir a buscar ese conocimiento después y yo simplemente voy a estar ahí No, atrás. Yo siento, Flérida, si lo veo como para recapitular un poquito, indiscutiblemente que el contexto de cuando ustedes comenzaron a nacer no puede ser el contexto, es más, ni siquiera es el contexto de Sofía, que es mi nieta más reciente. Que apenas tiene meses de nacida, que nació en mayo. El mundo no va marchando a la misma velocidad, número uno. Yo siempre he fomentado la independencia yo no sé, eso es algo con lo que yo todo el tiempo lo tenía adentro. No sé si era porque venía de una familia tan extensa y entonces había como que para sacar el caco usted tenía que sobrevivir de alguna manera, indiscutiblemente. Y tu abuela siempre me decía que ese nivel de autonomía y de independencia era demasiado para ella. Y yo siento que si, así como el útero es bueno hasta los 9 meses, hay un momento donde empollar es necesario. Y hacerle sentir a los hijos que se está ahí. Pero si ya yo sé que yo quiero ir para Roma, pues yo no puedo quererte tener viviendo en Santo Domingo, por ejemplo, porque cada quien tiene su historia que construir. Y la historia es la de cada quien. Bueno, y para finalizar, me gustaría así compartir que para mí, en el 1987, cuando nació Flérida, y que apenas, eran mis 2 hijos solamente, los 2 únicos que yo iba a tener, y llegamos a 6, yo creo que ese concepto arraigado de mamá gallina, de madre lactante, de como todóloga y sobre todo súper protectora, me permitió conectar con un nivel de introspección y de permitirme buscar enriquecer mi vivencia como madre, porque sí puedo como entender que en ese momento fue cuando yo comencé no, espérate, déjame, este librito. El primero que me llegó fue de que la llegada del segundo hijo y por ahí comenzar una búsqueda de crecer como mamá. Yo creo que fue lo más importante para mí. Para mí, el ser mamá a mis 26, cerca, pero en el 2013, unos cuantos años después, en ese momento, mi primer instinto fue esa misma como hilo, vamos a decir, como de sobreproteger y de empollar, pero como que toda la experiencia y toda
los conocimientos que yo tenía me sacaban, no del tema de empollar, porque indiscutiblemente que los bebés necesitan ese apego, pero era como entender que criar los hijos realmente, no sé cómo dice el dicho, pero que requiere una... La tribu. La tribu, que en inglés it takes a village. Entonces requiere esa tribu y poder como entender que para mi hijo era beneficioso el tener esa tribu, el que yo no era la única y que yo no le iba a poder hacer todo. También creo que confiar en mis instintos, porque inicialmente como que uno no sabe lo que está haciendo. No. Por más que, y eso, que yo había cambiado bebé, y había dado leche, y había toda una serie de cosas. No, pero ese fue el que salió de ti. Pero el de uno realmente es muy diferente. Y como entender que uno tiene que, yo tuve que diseñar mi propio estilo y como ir navegando las cosas que me funcionaban y lo que no me funcionaba. Y creo que el mayor aprendizaje fue como yo no estoy sola y no necesariamente tengo que repetir lo mismo. Es como el poder como mamá diseñar mi propio estilo y como mi propia manera, bueno, con mi pareja obviamente, pero como el ir navegando y que fluya, porque como a veces, no a veces, todas las mujeres nos ponemos mucha presión en ser la mamá perfecta, en la que más lacta, en la que más hace tal cosa, el whatever, todos los temas. El guión de la mamá perfecta. El guión de la mamá perfecta, y creo que en ese momento nuestros hijos lo que necesitan es simplemente, y yo creo que en general, como yo creo que es el mayor aprendizaje ultimate, como el mayor por arriba de todo, y es que ellos lo que necesitan es que uno esté ahí para ellos. O sea, como que si le pusimos la ropita no sé qué y le pusimos el no sé qué, la cuna esto y el no sé qué, los jugueticos, o sea, al final ellos lo que necesitan es, y bueno, no quiero salirme mucho del tema, pero está comprobado científicamente que los niños lo que necesitan es una relación recíproca y un cuidado amoroso los primeros años de vida. Entonces, ahí no está el juguetico, ahí no está el car seat, ni el coche y la ropa, ahí lo que está es un adulto que esté conectado y que realmente hay una relación recíproca donde el bebé reciba o el niño reciba lo que necesita, y tanto como físico como afectivamente. Y yo creo que ese fue mi mayor, como lo que yo saqué inicialmente, como principalmente de mi experiencia como mamá. Y saber que no son las cosas materiales, que es realmente uno como persona. Yes. Ahí. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Flérida. Me encantó este podcast. Al final hay muchas cosas en común. Así es que yo espero que ustedes lo hayan disfrutado también y que le haya servido para ampliar la mirada. Nos vemos el próximo miércoles. Estén pendientes. Un abrazo.